Continuamos informando a esta hora de la mañana. Tenemos en nuestro set a don Elber Loor, presidente provincial de la Federación de Trabajadores Autónomos, 28 de octubre. Hay un tema que preocupa mucho a miles de familias aquí en Santo Domingo, es en relación a lo que resolvió el Consejo Municipal de eliminar todos los permisos para ocupación de la vía pública. Es un tema que sabemos las diferentes asociaciones, comerciantes, han estado reunidos anoche hasta altas horas para analizar y ver de qué manera se va a proceder para tratar de cuidar sus espacios que hasta ahora lo venían laborando. Bienvenido, don Elber Loor. Coméntenos y amplíenos un poco más este tema de los permisos de ocupación de la vía pública. Muy buenos días, agradecer a Saracay TV por esta oportunidad de poder transmitir la opinión de los comerciantes. Un saludo muy cordial a todos los compañeros trabajadores autónomos a nombre de la Federación 28 de octubre. Realmente el tema que resolvió el día lunes el Consejo por unanimidad, ¿no es cierto?, es un tema que preocupa al sector del comercio autónomo como tal. Preocupa por cuanto dice que se deja insubsistente hasta el mes de diciembre la cuestión de la tasa de ocupación de vía pública, ¿no es cierto?, que se suspende la cuestión de la cancelación incluso, ¿sí?, de los valores que se venía aportando, pero con la cuestión de que el municipio debe reubicar a los compañeros trabajadores autónomos, algo que todavía no se tiene a ciencia cierta qué va a pasar con los compañeros. ¿Ustedes sabían que el Consejo Municipal iba a resolver este tema? Mire, el Consejo Municipal está haciendo todo al revés. La ley de participación ciudadana obliga a que las autoridades, previo a un tema importante, ¿no es cierto?, se siente a dialogar, a discutir, a analizar, a llegar a consensos. ¿No socializaron con ustedes? No han socializado. Lo que hicieron fue aprobar. Hoy le escuchaba al concejal Gonzalo Yepes Palma que dice, yo fui proponente porque me pidieron que yo lo sea. O sea, no porque nació realmente de él, sino que un poco como que le obligaron a que él sea el proponente, ¿no es cierto?, porque ya estaba, de lo que se logra entender, ya estaba todo finiquitado, es decir, alguien proponía y todo el mundo levantaba la mano, pero no se dio la socialización. Lo que se hace es aprobar y luego querer convencer a los compañeros trabajadores autónomos, cuando debería ser lo contrario. Si se habla de que es una administración de que piensa en la cuestión humanitaria, primero hay que llegar al sector involucrado propiamente, es decir, convencer, venderle la idea claramente a los compañeros con propuestas claras. Hasta ahora no sabemos a dónde van a ser ubicados todos estos tipos de todos estos compañeros que vienen laborando en la calle, no porque ellos quieren, sino porque la circunstancia les obliga a eso, y ciudadanía. No, uno no está en la calle porque uno quiere, sino porque las circunstancias, repito, le obligan. Y hoy, ¿no es cierto?, se ha visto aparentemente un incremento más de comerciantes autónomos porque la situación económica, cuando son despedidos de sus empresas, de su sector laboral, ¿no es cierto?, ¿a dónde tienen que acudir para sobrevivir? Al trabajo autónomo. Y entonces nos preocupa porque el señor alcalde, ayer le escuchaba en una entrevista, él decía, se va a reubicar algunos en la ex escuela Caracas, otros en los ex correos, otros en la feria. Sí, pero ¿cuántos compañeros? ¿Qué sector se los va a ubicar ahí? Eso es lo que debió haberse discutido primero. Hoy los concejales dicen, la Dirección de Comercio y Mercado, la Dirección de Control Territorial tendrá que presentar una alternativa. Es decir, primero aprueban y luego buscan soluciones. Debería ser lo contrario. Importante ese dato, don Elber, y estamos de acuerdo, la ciudadanía en general, de que la ciudad debe ordenarse y ustedes han de concordar con nosotros que debe ser así, pero no hay que dejar a un lado el tema de la socialización y una verdadera planificación, porque estamos de acuerdo con el dirigente de los comerciantes autónomos de que se debería haber conversado, se debería haber visto los lugares donde se los va a reubicar. Si bien es cierto, no se conoce todavía desde cuándo se aplica esta normativa, ustedes ya han visto que los municipales han empezado a sacarles de sus lugares de trabajo, ¿o qué saben ustedes cuándo empezará esta normativa? Mire, los policías municipales, desde que inició la administración de don Wilson Erazo, ha comenzado a perseguir a los comerciantes, ¿no es cierto?, a recriminarles sin previamente socializar, ¿no es cierto? Por eso digo, esta administración está cometiendo el grave error de primero aplicar, ¿sí?, resolver una ley, un decreto, y luego sí ir a explicarle a la gente que se ha resuelto.
Debería ser lo contrario, digo yo, cuando hablamos de una administración humanitaria, una administración que ha dicho que va a anteponer la cuestión humanitaria, ¿no es cierto? Entonces, tiene que enfocarse a eso. Miren, nosotros presentamos una propuesta antes de la pandemia. Yo me recuerdo que incluso en este set decíamos, sí, en el programa En la Mira, cuando conversábamos con Olmedo Ludeña en ese análisis, y le decíamos, debería comenzar a ubicarse a los compañeros comerciantes en los sitios donde van a ser los mercados, ¿no es cierto?, para comenzar a vender la idea, que la ciudadanía entienda que ahí se va a crear un mercado. Se da la pandemia y acogen este pedido, ¿no es cierto?, a través de los mercados de barrio, que nos parece interesante, nos parece importante, pero que falta más situación ahí, como por ejemplo tener unas baterías sanitarias, mayor situación que realmente vea la ciudadanía que es algo atractivo, porque no solamente se trata de ponerle la legumbre, de ponerle los mariscos, ¿no es cierto?, sino también de hacerlo algo llamativo, no porque es el mercadito del barrio, ¿no es cierto?, entonces pónganse a vender aquí papas, choclo y todo lo demás, ¿no es cierto?, sin hacerlo llamativo, sin tener los servicios básicos de salubridad. Entonces eso es lo que tiene que darse. Hoy entonces se dice que se va a reubicar a los compañeros comerciantes, porque el decreto se plantea de que se tiene que recuperar los espacios públicos, que nos parece importante, sí, pero los compañeros comerciantes que están ubicados en esos espacios públicos, ¿dónde van a ser ubicados? ¿Qué tipo de negocio se va a ubicar, por ejemplo, en el sector de la Escuela Caracas, que decía el señor alcalde, en la feria? ¿No es cierto? Cuando se habla de que se va a mantener el distanciamiento, pero no nos explican a qué cantidad de comerciantes, porque al ponerlos ahí, también obviamente se va a hacer el aglutinamiento, ¿no es cierto? Se va a conglomerar mucha gente que va a ir a comprar ahí. Todo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, debió haberse resuelto antes de aprobar un decreto. Y para llevar un control, me imagino, ¿no es cierto?, que los concejales antes de aprobar, ¿no es cierto?, antes de resolver, tienen que tener la solución al problema, no que primero resuelven y luego sí busquen cómo solucionar. Para llevar un control también se debe trabajar con las asociaciones para conocer cuántas personas se encuentran en cada una de ellas, cómo se los va a reubicar. Únicamente no se afecta a las personas que están en sus triciclos. Sé que también hay problemas en el Pupusá. Han conversado con ustedes y así un sinnúmero de otros sitios. Mire, con nosotros realmente el alcalde como tal todavía no se sienta a conversar, ¿sí? Tenemos unas conversas preliminares, digamos así, con la licenciada Nilda Uriaga, ¿no es cierto?, por otros temas, pero no el tema conjunto que va a pasar con el sector del Pupusá. El señor alcalde manifiesta, sí, de que también vamos a ser incluidos en el sector de la Bruselas, que está conversando con los compañeros comerciantes. Hoy nuevamente ratifico, las 7 asociaciones del Pupusá me han nombrado la voz oficial, sí, para hacer el enlace con el municipio y las organizaciones. No hemos tenido en lo personal ninguna invitación, hasta anoche que conversábamos con los compañeros, sí, por este tema de la recuperación de los espacios públicos que nos preocupa también al sector del Pupusá. Hemos dicho con quién de ustedes ha conversado y ningún dirigente manifiesta haber conversado directamente con el alcalde. Ellos también tendrán que salir. Aparentemente de acuerdo a la resolución para la recuperación de los espacios públicos, que todavía tiene que definirse también, porque había una sentencia por realizarse en la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, porque no se sabía si el sector del Pupusá o era municipal o era privado. Y hay que destacar que los permisos públicos se entregaron hasta la administración de la exalcaldesa Verónica Zurita en el 2010, de ahí se renovaban nomás. De ahí no se renovaban automáticamente, ¿no es cierto? Esa ordenanza plantea de que hasta que el gobierno municipal, ¿no es cierto?, regularice el comercio autónomo. Desde ahí para acá no se ha podido regularizar todavía. Hemos hecho algunos intentos. En la administración anterior, la Federación 28 de Octubre, presentamos el proyecto de regulación, circulación e identificación de los tricicleros, puestos fijos y ambulantes. Logramos avanzar en algo. Con la administración actual un poco se quiso echar al traste esa regulación, se la ha echado al traste, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que seguir impulsando este proyecto de regulación, porque ojo, el municipio está en la obligatoriedad de regularizar el comercio autónomo, pero ¿cuándo lo va a poder hacer, Edwin? Cuando realmente se siente a conversar, a dialogar con los dirigentes, con las organizaciones, para poder tener un censo real, ¿no es cierto?, un dato específico de que realmente diga, a ver, ¿cuántos compañeros comerciantes se dedican a la venta de legumbres en triciclos? ¿Cuántos compañeros se dedican a la carga en triciclos? ¿Cuántos compañeros tienen puestos fijos, semifijos? ¿Cuántos están en las veredas? ¿Cuántos tienen aparentemente fijos, como en el caso del Pupusá? O sea, todo este tipo de situación es lo que le falta al municipio, porque no tiene realmente la capacidad, discúlpeme que sea así honesto, la capacidad de poder sentarse a dialogar, a conversar, a llegar a acuerdos y consensos
con los comerciantes. No estamos diciendo que tiene que hacer todo lo que los comerciantes le decimos, no decimos que también tenemos que someternos a todo lo que el municipio diga. Entendemos y comprendemos como ciudadanos, como nacidos aquí en Santo Domingo, como vividores aquí en Santo Domingo, ¿no es cierto?, de que Santo Domingo ya no es un pueblo, es una ciudad, pero esa ciudad debe haber un consenso, estimado, al diálogo y al estimado Elber, debe haber un consenso, y ustedes no tienen ningún documento ni ninguna observación por parte del municipio para saber dónde les van a enviar. Todo lo que han escuchado es a través de los medios de comunicación, me imagino. Así es, correctamente, o sea, se nos involucra a todos en el mismo chalo, como vulgarmente decimos los comerciantes, pero hay que ver que el comercio autónomo no es solo la 3 de julio, no es solo la transversales, no es solo el Pupusá. El comercio autónomo es un tema general, grande, que tiene sus particularidades y que hay que irlas resolviendo particularmente, pero llegando a acuerdos y consensos. Yo les invito a los señores concejales que no solamente estén sentados ahí para levantar la mano, sino que, a ver, ¿cuál de ellos, que me diga en la práctica, cuál de ellos se ha sentado a discutir, a analizar el tema de los comerciantes con las organizaciones? ¿Quién de ellos va a los mercados de barrio realmente a preguntarles las necesidades básicas que tenemos? ¿Quién de ellos ha ido al Pupusá como concejales a conversar con nosotros cuáles son los planteamientos que tenemos para la reapertura? Nosotros hemos cumplido, pero todavía no tenemos respuesta. Pero concordamos que la ciudad debe ordenarse y que ustedes también están en ese camino, siempre y cuando se les garantice seguir laborando, ¿no? Correcto, nosotros no nos oponemos a la reubicación, no nos oponemos al ordenamiento, pero un ordenamiento consensuado. Si bien es cierto, ahora sacan el eslogan de que gobiernan o que son autoridades de la gran mayoría, pero en tiempo de campaña, ¿a dónde acudieron principalmente? A los sectores de los comerciantes, a pedir el voto, a pedir la ayuda. A muchos compañeros comerciantes les firmaron documentos que cuando fueran concejales o fueran alcaldes, ¿no es cierto?, no les iban a violentar sus derechos. Pero hoy están haciendo, como vulgarmente decimos, esos acuerdos que los firmaron, que los notariaron, los están tirando al tacho de la basura. Es entonces ahí donde hacemos un llamado a los concejales. No solamente estén ahí para levantar la mano, vayan y preocúpense de lo que realmente les obliga la Constitución, el COTAC, que dice que el concejal tiene la obligación de legislar y fiscalizar, legislar a favor de la ciudadanía, no solamente escudándose de que están gobernando para un sector mayoritario. No nos oponemos, reitero, a la reubicación, no nos oponemos al ordenamiento, pero un ordenamiento consensuado que no violente ni derechos de la ciudadanía, ni tampoco derechos específicos de los comerciantes. ¿Qué acciones tomarán ustedes como federación en relación a este tema que viven en la actualidad? Mire, nosotros nos hemos declarado en reunión permanente como federación porque hay que analizar este tema. Cuando se especifica algo, por ejemplo, que nos dejan también en la duda, dice que no se va a pagar hasta diciembre, pero ¿desde cuándo? Desde enero, desde marzo, porque en enero cuando queríamos pagar nos ponen solamente un día a la semana para ir a cancelar. Entonces no todos pudimos cancelar desde enero. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se elimina el pago de tasa de ocupación de vía pública desde enero o desde marzo o desde junio que salió el decreto? Todo ese tipo de cosas tienen que estar realmente bien aclaradas para uno también saber a qué se somete. Y la otra situación, ¿hasta cuándo se va a priorizar la reubicación de los compañeros y cómo se lo va a hacer? Hay algunos lugares que ya también han venido trabajando al municipio con ustedes, como estos mercados de barrio. ¿Cómo está la situación allí? Sé que hay en diferentes sectores de la ciudad. ¿Cómo se están organizando? Sí, ¿O ese sería el modelo a seguir con las otras personas que aún no son reubicadas? Mire, cuando hablábamos de mercados del barrio, nosotros entendíamos como federación que iba a tener por lo menos los servicios básicos de una batería sanitaria, un grifo por lo menos de agua o un abastecimiento de agua, porque ¿qué es lo que nos plantea la OMS hoy? Que permanentemente tienes que estarte lavando las manos, pero vas al mercado de barrio y no encuentras pues un abastecedor de agua para que los compañeros comerciantes y el mismo usuario esté lavándose permanentemente las manos. O sea, todo este tipo de cosas, por eso digo, la Dirección de Desarrollo Humano, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Desarrollo Económico, la Dirección de Comercio y Mercado, ¿no es cierto?, tienen que sentarse a analizar, a ver realmente cuáles son los problemas para ir solventando. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Desalojan las calles de Santo Domingo y les vas a seguir incrementando el mismo mercadito de pueblo en las cooperativas. No queremos eso. Queremos un mercado de barrio, pero que realmente represente con dignidad, donde los compañeros usuarios de las cooperativas puedan irse a abastecer de productos básicos plenamente, con todas las normas de bioseguridad, pero también donde nuestros compañeros comerciantes tengan todos los servicios básicos de bioseguridad para poder abastecer y poder prestar un buen servicio a la comunidad. Agradecemos la presencia del presidente de la Federación Provincial de Trabajadores Autónomos, 28 de octubre, Elber Lor, hablando sobre lo que resolvió el Consejo Municipal sobre la prohibición de permisos de ocupación de la vía pública. Es un tema bastante delicado que como medio de comunicación le vamos a seguir dando
el espacio necesario. Es importante que las autoridades y los comerciantes puedan llegar a acuerdos, porque lo expresó el representante del comerciantes autónomos. Ellos están con la predisposición de salir de las calles, pero de manera ordenada. Es importante siempre la socialización y la planificación que se deben ejecutar en los diferentes proyectos que realiza el municipio de Santo Domingo. Estaremos atentos a esta información. Ahora le doy paso a mi compañera Marianela Sánchez.